Bien amigos, pues se estrena a nivel internacional Estado de Silencio y nos vamos a centrar en lo que pasa en México, este encuentro que tendrá este documental con el público mexicano, porque pues México es un país marcado por 141 muertes de periodistas en los últimos 18 años. 48 hace 2 sexenios, 47 hace 2 sexenios, uno menos en el sexenio que acaba de terminar, pero marcado finalmente por la muerte de periodistas. Me gustaría saber, Diego, productor ejecutivo de este documental, Diego Luna, ¿por qué darle voz a esto? Yo sé que en México estamos llenos de un montón de situaciones que hay que ver, que hay que denunciar, la salud, la educación. En este caso, el periodismo, ¿por qué darle voz a esto? Porque el periodismo nos ayuda a entender todo lo demás. ¿Me entiendes? El periodismo es una herramienta que tenemos las ciudadanas, los ciudadanos, para cuestionarnos y entender nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra realidad, ¿no? El periodismo es indispensable. Eh, es una frase que siento que resume mucho qué pasa o cuál es el significado de la violencia en contra de la comunidad que hace periodismo en este país. Y es cuando matas a un periodista, no estás solo callando una voz, estás callando la de miles. Todas las historias que te contaba, ¿no? Todas las historias que conocías a través de la labor de ese periodista o de esa periodista, de pronto se van, se silencian, ¿no? Y por eso es gravísimo. Pero además es gravísimo porque no son cifras, las cifras son dolorosísimas, pero es el ambiente en el que se ejerce el periodismo. Imagínate con esas cifras lo que significa ser periodista, lo que significa tener el valor, el arresto de ir y buscar la noticia, ¿no? Las condiciones en las que los que no han sufrido hasta hoy una violencia tienen que trabajar por la violencia implícita, ¿no? Por la falta de protección del Estado y de la ciudadanía misma, ¿no? Hoy creo que reflexionamos poco sobre la importancia que tiene el periodismo en nuestra vida, lo necesario que es para que vivamos en una democracia relativamente sana, ¿no? O sea, una democracia no se puede entender sin un periodismo libre. Eh, entonces, creo que en el fondo lo que es importante es decir, cuando hablamos de la violencia contra los periodistas, cuando hablamos de las condiciones en las que se hace el periodismo en México, estamos hablando de nuestro derecho a estar informados. Y entonces ya no es contra un gremio que no tiene nada que ver contigo. Lo que ellos y ellas viven te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a Santiago, nos pasa a todos, porque nosotros tenemos derecho a que ellos puedan ejercer, ellas puedan ejercer su labor y nos ayuden a entender nuestra realidad, ¿no? Bien lo dice Diego acerca de ese ambiente, ¿no? Finalmente México es el tercer país más difícil para ejercer el periodismo, lo dice Reporteros Sin Fronteras, simplemente superado por Irak y por Siria, arriba de Ucrania, donde hay una guerra, ¿no? Una invasión. Finalmente, qué peligroso es hacer entonces periodismo en México. Tú sabes muy bien, Santiago, el poder que tiene el documental, lo has comprobado con otros materiales tuyos, por ejemplo, como Duda Razonable, que inclusive llegó a oídos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la misma mañanera en aquel entonces. ¿Qué poder crees que pueda tener este documental particularmente? La apuesta con Estado de Silencio es como que ponga el tema sobre la mesa. Creo que la violencia contra los periodistas la tenemos normalizada y por lo tanto las charlas que hay al respecto son un poco como inertes, como apagadas. Creo que el emocionarnos con la película nos tiene que recordar que son personas, que son familiares de esas personas, que son comunidades y ojalá que con eso podamos generar un cambio, que creo que el primer cambio es el más necesario y el más profundo, que es un cambio como de conciencia, de sensibilización sobre lo que está pasando, ¿no? Dejar de nada más decir las cifras y las estadísticas y decir, bueno, es que ese es México y aquí nos tocó vivir y estamos peor que este país o mejor que este, sino más bien decir qué estamos haciendo todos para que esto se dé así. Y si el documental puede llevar a los ciudadanos y al público a reflexionarse eso, yo creo que está haciendo una gran labor, porque después de eso
ya cada quien lo lleva a su propia trinchera, porque al final la realidad de Sinaloa no es la realidad de Chiapas, ni la de Tamaulipas, ni la de Morelos, ni la de la Ciudad de México. Creo que a todos nos toca estar a la altura del compromiso que tienen los periodistas con retratar la realidad. Nos toca acompañarlos y nos toca a cada quien encontrar la forma de que las cosas cambien, ¿no? O sea, a través de exigir, de participar. O sea, el potencial ahí justamente es infinito, pero el documental no busca ser prescriptivo, sino al revés, ¿no? Te tiene que dejar con una pregunta que te lleve a tú encontrar cómo quieres ser parte de esto, ¿no? Y sabes nada más una cosa para sumar, lo más emocionante, lo más creo que importante de ver este documental es ver que ellos están ahí, ellas están ahí. El periodismo se está ejerciendo, se está haciendo, está muy a pesar de todas las condiciones. Y tú lo debes saber, tú eres parte de esa comunidad. Hay algo ahí, es muy esperanzador ver este documental en el fondo porque es un llamado de atención a algo que sí está pasando a pesar de las condiciones tan tremendas en las que se tiene que ejercer. Inclusive, bien lo comentaban ahorita, ¿no? Se nos olvida que son personas, y lo decía Kapuczynski, las malas personas no pueden ser buenos periodistas, solo así se puede intentar comprender a las demás personas, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Se olvida, ¿no? Que somos personas también, a veces somos cifras y a veces sí tenemos que recordar que somos personas. Yo creo que siempre esa es la labor hermosa del documental, ¿no? Si yo te digo que ciento y tantos periodistas han pasado por esto en una década, pues tú probablemente dices, pues qué duro debe ser periodista. Pero si yo te cuento la historia de un hijo que no puede ver a su madre porque su madre tiene que salir de la comunidad en la que vive por su protección, porque su vida peligra, y te cuento la historia del hijo y de cómo vive la distancia con su madre y el miedo que puede generar, entonces tú conectas de una forma directa, ¿no? El documental hace eso, el documental se va a lo íntimo, a lo específico, a lo que a todos nos hace parte del mismo tema, ¿no? A hablarte, te digo, en términos familiares, en términos de tu relación con una comunidad, con tu entorno. Entonces, en ese sentido, pues el documental hace justo lo que estás diciendo, ¿no? El documental hace que no nos alejemos, al revés, que nos metamos, que le entremos sin frialdad a entender que lo que está pasando es gravísimo, ¿no? Y además nos lo cuenta personajes pues, dignos de tener una película que hable de ellos, ¿no? La realidad supera la ficción. Uf. Por último, Santiago, esto de haber presentado ya también el documental a nivel internacional en otros países, ¿cómo se percibe? ¿Qué se dice allá, por ejemplo? Porque seguramente lo han presentado con periodistas también, ¿no? Pero ¿qué es lo que te dicen ellos? Pues ha sido muy rico el poder compartir la película, escuchar públicos, y como dices también, este caso, o sea, el caso de Estado de Silencio es que acabas siempre platicándolo con los periodistas. Y creo que en general, o sea, obviamente hay una empatía natural de periodistas de diferentes lados con la realidad del periodista mexicano. Hay mucho respeto por el oficio que se hace, ¿no? O sea, en crisis está la libertad de prensa por el asedio, pero los periodistas y la pluma y la capacidad mexicana de tener buenos periodistas no está en crisis, ¿no? Y al revés, ¿no? Al Sí. revés. Y creo que eso o sea, a mí me emociona mucho que gente hasta en Lituania lo tenga así de claro. O sea, eso fue muy inspirador. Y una particularidad de este recorrido que hemos estado en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, el público latinoamericano entiende muy bien el documental porque le resuena mucho, ¿no? O sea, son países que se parecen más a México y yo creo que todos ven como una alerta, ¿no? De si no atendemos lo que está pasando con las primeras apariciones del crimen organizado en Chile, pues entonces eso significa que en 10 años vamos a estar como está México hoy en día, ¿no? Entonces, son como llamadas de atención que hacen que el público como que se apropie de la historia y, como te decía, lo lleve a su entorno particular, ¿no? No es lo mismo que el documental le resuene a un chileno a alguien que vive en Sinaloa.
creo que lo ideal es que a los dos los toque y los emocione para que esos ciudadanos salgan a ser parte de una libertad de prensa sana, ¿no? Creo que eso, para mí ahorita esta etapa de llevarlo a los países en América del Sur fue muy rica por ver que el público de allá entiende la película a la perfección. Y ahora con esta oportunidad de salir el mismo día desde Canadá hasta Argentina, pues también me emociona ver en cómo Netflix puede hacer que quizás se destapen conversaciones muy necesarias en Colombia o en Brasil, ¿no? Entonces, esa parte me tiene ilusionado. Les agradezco muchísimo. Gracias a ti, Gracias. Gracias.